que está muy bueno poder charlar con Hernán Lecher, que es magíster en Economía Política, es director del Centro de Economía Política de Argentina y está conectado telefónicamente para charlar de este y de otros temas con nosotros. Hernán, te doy la bienvenida al arranque. Augusto Nisgay te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Hernán, estábamos comentando esta noticia de la baja de la inflación con respecto a abril, ¿no? Se dieron a conocer los números esta semana, 3,3% en mayo, pero sigue siendo alta y sigue poniendo en riesgo, digamos, la previsión que tenía el gobierno de un 29% para todo el 2021. A ver, vos tenés una reducción significativa de la evolución de la inflación en un piso alto, como vos bien decías, y ves alimentos es aún más marcado, pasó de 4,3 a 3,1. Claro, festejar eso no tiene mucho sentido de nuevo, porque el guarismo sigue siendo alto. En relación al 29%, el 29% es una referencia del presupuesto. El resto de las variables del presupuesto también están, por ejemplo, la recaudación se está moviendo muy por encima incluso de la variación que podés proyectar en términos de inflación. Es decir, estás teniendo un saldo mejor aún que el que tenías previsto. Dicho de otro modo, no tenés mayores problemas por esto que decía al inicio. No deja de ser una referencia. Ahora bien, ¿en qué tiene importancia? Bueno, el 29 o el 35 o el valor que sea de inflación tiene significación en relación a los salarios. Dicho de otro modo, lo importante, más allá de si la inflación llegara a ser 29, que da la impresión que es difícil que se cumpla ese pronóstico, está claro, 35 o 37, que los salarios estén por encima de ese valor, eso me parece que es lo importante. Cuando uno mira los datos, en el primer trimestre los empleos registrados privados saliste hecho, 12 contra 12, en el segundo trimestre, todavía falta junio, pero yo creo que podés llegar a aspirar a una equivalencia similar, tal vez a ganarle un poquitito, y creo que en el segundo semestre podría llegar a tener una evolución donde los salarios francamente le puedan llegar a ganar a la inflación, habida cuenta de que la inflación no va a tener, al menos en términos teóricos, ningún motor al alza, ni los servicios, ningún regulado, ni las naftas, ni el tipo de cambio en principio, es decir, deberías tener una curva descendente. Hernán, y ahora te consulto, en base a este análisis que estamos haciendo, ¿cómo afecta la situación actual de pandemia, de incertidumbre también? Porque realmente la gente, creo que está, no sé si descontenta, pero sí con un destino y un futuro incierto. Y no sé, por ejemplo, la radio acá está sobre Avenida Callao y todos los días escuchamos, de hecho ahora estoy escuchando, no se escucha porque bueno, estamos dentro del estudio, pero uno puede escuchar desde acá el estudio los bombos de la gente que constantemente se manifiesta y siempre hay pedidos, sobre todo por el tema de salarios y el tema de paritarias. ¿Cómo afecta esta situación actual, y vuelvo a la pregunta, esta situación actual de pandemia a este análisis que estamos haciendo? Mira, es desigual, no es homogéneo. Está muy bien la pregunta porque a veces me corre un cachito de los salarios. Arranco primero por la cuestión de la actividad económica. Sí. Hoy a la mañana muy temprano en otro medio me preguntaban, y hay cierta presunción de que la actividad económica es todo un desastre. Y esto es francamente falso. En realidad tenés un escenario muy madero para determinadas actividades, para la gastronomía, para el turismo naturalmente, tal vez el transporte. Ahora, la industria le está yendo muy bien. Los datos de mayo, mes donde tuvo impacto las restricciones estrictas, sí, y en el punto máximo de la segunda etapa de la pandemia, de todas formas, tuviste niveles de producción, por ejemplo, de acero similares a los del mismo mes del 19, no ya del 20. Ahora, en términos de empleo, vos ves que algunas actividades sí han generado empleo, otras siguen expulsando. Este es un problema. Y en términos salariales empezás a tener recuperación, pero de nuevo tampoco es homogénea. Hoy estás en niveles tal vez superiores a los del finales del 19, lo cual depende cómo quieras mirarlo. Uno puede decir, bueno, no está tan mal porque el 20 fue un desastre y obviamente la actividad económica, el empleo, los salarios,
y demás se vieron afectadas por la pandemia de manera significativa, y no solo en la Argentina. Ahora, no es menos cierto que la Argentina venía de 4 años y un escenario muy magro en materia salarial y de empleo, me refiero al 15-19, con lo cual decir que volvimos a finales del 19 tampoco es un escenario muy propicio. Sí, quizás cuando uno lo atraviesa con el escenario o con la consideración del COVID. Pero bueno, para mucha gente naturalmente eso no es suficiente, porque estamos hablando de poder poner un plato de comida arriba de la mesa, ¿no? Claro. Y Hernán, te consulto también porque sé, bueno, te sigo en las redes, sé que has estado hablando del tema. Planteabas en tu Twitter un video muy bueno que lo vi hace un rato. ¿Por qué aumenta la carne? Y lo digo en el marco de que este domingo vence la restricción que hay sobre la exportación de carne. Hay expectativa de que se anuncie un nuevo esquema la semana que viene. Por eso te quiero preguntar sobre este rubro que es tan crucial para los argentinos, ¿no? Para un argentino no comer carne realmente, salvo que seas vegetariano o vegano, pero digo, para los argentinos la carne es un tema crucial, y se ha visto que el aumento ha sido siempre creciente en el último tiempo. Sí, ha aumentado en promedio 76%, claro, ¿no? Lo cual es un franco de propósito, además, porque casi que duplica la inflación, un poco menos, ¿no? Pero 50% más que la inflación. No tenemos todavía el marco del acuerdo. Aparentemente hay en el acuerdo para reabrir algunas exportaciones, teniendo en cuenta o limitando la exportación de determinados cortes, o al menos es lo que ha trascendido. Pero no, el anuncio de la semana próxima es difícil confirmar con precisión estas cuestiones. A mí lo que me parece es que, tanto en la cadena de la carne como en otros sectores, pero particularmente en esa cadena, lo que tenés es en algunos pícaros que tienen poder de fuego a la hora de definir precios, y que han jugado esa carta en un escenario, como diría, los pibes aumentan porque pueden. Claro. En un escenario, continúo con lo que mencionaba, donde empezás a tener una incipiente recuperación nominal del ingreso. Dicho de manera sencilla, y la gente que hoy está ahí cortando la calle en Callao, mañana arregla un aumento salarial del 40%, supongamos, y yo aumento la carne 50%, me quedo con todo lo que ellos recuperaron nominalmente y un poquitito más. Un poco más, claro. Esto es un poco lo que está pasando, y hay que explicarlo así, porque si no da la impresión que nosotros tenemos como incorporado que el precio es como una especie de costo más lo que llama markup, una tasa de rentabilidad. Sí. Y está bien, pero no es tan así muchas veces, porque esa tasa de rentabilidad... Eso es en la teoría, digamos. Lo que digo es que cuando vos le preguntás a cualquiera de la cadena de producción y comercialización de la carne, ¿por qué aumenta? Te dice, no, por el precio del maíz. Dice, bueno, pero pará, si es el 10%. Ah, bueno, no, porque por el transporte. No, pero pará, el combustible, cuando lo mirá el último año y medio, está por debajo de la inflación. Ah, bueno, los salarios. No, pero los salarios tampoco. Y no hay ninguna explicación por el lado de los costos, con lo cual solo te queda discutir la cuestión de la rentabilidad. Entonces, cuando terminás en ese punto, dices, bueno, pero nos fue muy mal el año pasado. Bueno, pará, pero entonces, ¿quién paga el costo de la pandemia, por decirlo de algún modo? Porque estamos discutiendo eso, en definitiva. Claro. Hernán, desde ya gracias por el tiempo que nos has brindado para charlar de estos temas económicos, que sin duda es algo que preocupa a la gente, y gracias por hacerlo así, en estos términos, ¿no? Para que se pueda entender, para que llegue a la gente y que todos puedan entender y comprender qué es lo que puede llegar a venir en el futuro. Bueno, un placer, un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba Hernán Lecher, él es economista, magíster en economía, charlando en la mañana de Radio Sónica.